Claudio, fíjate que aquí hay dos visiones con respecto a ti. Jesús Eduardo Jaime dice, Claudio Fermín aparece siempre cuando vienen elecciones, pero él ya no está para esos trotes, que vive con las experiencias, mientras que el ñemerito dice, personaje como Claudio Fermín debería estar al frente de la oposición, persona con carácter y político serio. Te pregunta Javier José Lozada, ¿ustedes lo que creen que la única forma de salvar el país es unirnos con los que lo destruyeron? Gregorio Alberto dice, excelente invitado, hombre de a pie, Claudio, preparado para gobernar este país desde Buchivacoa, Estado Falcón. Aquí dice Alejandro Silva, ¿por qué en la Asamblea Nacional hay una foto de Chávez más grande que la del Libertador? ¿Acaso no fue presidente más? Señor Fermín, ¿qué podemos esperar de la oposición si no se ponen de acuerdo? La Asamblea la van a perder por los flojos anteriores, dice Antonio Pinto. Bueno, la verdad es que yo no creo que el argumento para llamar a votar por la Asamblea Nacional sea el reconocimiento a la labor de los actuales diputados. Yo no creo que eso sea un buen argumento. Ni los del gobierno ni los de la oposición. No, bueno, los de la oposición Te pregunto. es ocioso evaluarlos. Es muy ocioso porque han estado en un estado de minusvalía y por eso yo le digo a los compañeros de diferentes partidos que andan trabajando para ver si su fracción crece. En vez de tener 10 quiero tener 14, en vez de tener 9 quiero tener 11. Es que mañana la fracción de 4 o 5 partidos políticos democráticos pueden crecer. Pero si sacamos la Venezuela descontenta, la Venezuela que quiere cambio, si obtenemos 50, 60 diputados, aunque crezcan esas 4 fracciones, habremos perdido una preciosa oportunidad, que es que el pueblo tiene conciencia en este momento de la necesidad de los cambios. Por ello yo creo que el mejor argumento para llamar a votar por la Asamblea es justamente que cambiemos esa Asamblea, que sean por representantes producto de la consulta a los ciudadanos, que sean por representantes que estén claros en un programa parlamentario, en un programa legislativo, porque si el programa legislativo de un candidato es, por ejemplo, continuar con estos controles, continuar con el control de cambio, reiterarle, ratificarle al presidente Maduro otra habilitante para que decrete leyes, si ese fuese, por ejemplo, el programa legislativo de un candidato imaginario, pues yo no votaría por ese candidato, porque los candidatos que queremos son candidatos justamente que con el poder de control del Parlamento puedan reorientar, puedan ayudar, puedan incluso fortalecer al Ejecutivo en las cosas que les parezca bien. Yo soy en eso no clásico ni convencional, sino creo que lo más inteligente y lo menos riesgoso para el país es que haya ese mecanismo de equilibrio. ¿Por qué no lo vamos a usar? Ahora, ¿a ti te escuchan eso, te escuchan en la MUT ese planteamiento, Claudio? ¿Lo has formulado? ¿Te han invitado? Nunca me han llamado, no, nunca me... Pero en Venezuela todos nos conocemos, y en tu programa lo ve todo el mundo. Y cuando yo voy a Maracaibo y estoy en Rojas y Arena, eso lo ve todo el mundo. Y cuando yo ando por allá por Maracaibo... Saludos a Rojas y Arena, por cierto, amigo. Es decir, en Venezuela es verdad que formalmente no me han llamado ni ahí... Pero yo ando hablando con todos los dirigentes y todos sabemos quién es lo que decimos. Además, no lo digo solo yo, lo dice mucha gente. Entonces yo creo que es hora de hacer un giro, no solamente en las políticas del gobierno, sino en la manera como hemos convocado a la Venezuela descontenta. Es hora de hacerle caso a las bases, es hora de ampliar las consultas, es hora de probar otra cosa, porque lo que hemos probado hasta ahora, los cogollos, han sido derrotados y ha sido dañino para el país. Tuvimos movilizaciones del gobierno y de la oposición el pasado fin de semana. Bueno, el viernes el del gobierno, el sábado el de la oposición. ¿Cómo viste estas movilizaciones? Bueno, lo que observo es que en las movilizaciones lo único que se pone a prueba es la capacidad de convocatoria de los promotores. No se pone a prueba más nada. Las movilizaciones ni fortalecen ni debilitan un argumento. Las movilizaciones no crean mecanismos de entendimiento y de equilibrio para el país. El país, yo creo que ya basta de careos. No se trata de quién lleva más gente para una calle o por una avenida, sino de quién puede convencer a los otros con un argumento y quién puede convidar a otros para que nos asociemos. Entonces yo no descarto pues que la gente tengamos necesidad de expresar y exteriorizar nuestros reclamos y nuestras quejas, pero me parece mucho más beneficioso para el país que se sienten sectores de diferentes procedencias y acordemos una rectificación profunda de la manera como hoy se conduce el país y acordemos un cambio sustantivo de la forma como hoy se hace política. Así que es la hora de un cambio. Yo, por ejemplo, los curas no movieron ni siquiera 3, 4 sacerdotes en ninguna calle, pero con ese manifiesto de los obispos creo que pusieron el dedo en varias llagas.
Entonces, hacer los planteamientos asertivos, hablar con la realidad, vale mucho más a veces que toda esta política que nos hemos impuesto la política del careo, la política del ruido, la política de quién da más golpes sobre la mesa, quién insulta o injuria con mayor furia al adversario para ganarse la palmada del seguidor incondicional. Pero se trata de hacer cambios. Cambiemos ese presupuesto de 2015, que no significa nada después de la venta del barril de petróleo a $39.90 a $38.90 como hoy. Cambiemos la política petrolera, no significa nada ya la especulación con el precio. Vayamos a una política de mercado. ¿Cómo es posible que hoy le estamos vendiendo a los Estados Unidos de América 700.000 barriles diarios cuando hace 16 años le vendíamos 1.800.000 barriles diarios que lo pagaban a precio de mercado y puntualmente? Cambiemos la política económica. Si usted no le brinda incentivos al productor, si usted no hace de los propietarios gente digna de ser reconocida, ¿cómo es posible que en Venezuela haya un discurso de odio, un discurso de exponer al escarnio a quien es propietario o a quien se vale por su propio esfuerzo? 30 millones de venezolanos somos poca gente. 17 millones de venezolanos, Vladimir, que estamos en la fuerza laboral, somos bastante, pero aunque somos poca gente, pero somos bastante. Caben 17 millones, somos bastante en el siguiente sentido. ¿Caben 17 millones de venezolanos en la nómina pública? Obviamente no. No. Entonces, ¿cómo puede seguir siendo el argumento político estelar en pleno siglo XXI? Vota por mí que yo te meto en PDVSA, vota por mí que te meto en el INTI, vota por mí que te meto en el Consejo Municipal. Petróleos de Venezuela tenía 28.500 empleados y gerentes y técnicos hace 16 años. Hoy tiene 154.000 personas en la nómina. Eso es un disparate. Creemos un país de propietarios, avancemos a un país de solidaridad que, por cierto, para quienes hemos trabajado muchos años en programas sociales, algo está claro: los programas sociales no son viables en una economía enferma. Los programas sociales no son viables bajo un gobierno que tenga el presupuesto comprometido. El gobierno está endeudado hasta el cuello. Y no con un país, ni con dos países, ni con tres, sino con muchos países. Entonces la deuda externa es galopante, la inflación es altísima. Esas cosas se pueden resolver, las vamos a resolver, pero las vamos a resolver si hay un cambio en la conducta. No las vamos a resolver haciendo lo mismo que es lo que el presidente Maduro pretende. Eso es un error, presidente. Entonces el presidente debe cambiar eso, y si el presidente no lo cambia por su voluntad, nosotros los venezolanos estamos obligados, si es que de verdad creemos en el cambio, estamos obligados a predicar ese cambio, a unirnos para ese cambio, a presionar democráticamente para que Maduro nos oiga y para que nos oiga la Asamblea y para que nos oigan los gobernantes. Bueno, y si nadie nos oye, llegará un momento en que todas las voces que somos desoídas tenemos que unirnos para cambiar el gobierno. Otros comentarios aquí en el Twitter. Heidi Hoffman: antes del anuncio de Maduro dijiste, eso es conmigo, que quizás podría sorprendernos. Reconoce que sabía que ibas a decir que Dios proveerá. No, yo que iba a saber eso. Yo no tengo bolita de cristal aquí. Imagínate tú. Elam Al-Abifaker dice: por favor, el sociólogo Claudio Fermín haga entrar en razón a los extremistas de ultraderecha que nos tienen aterrorizados. Claudio fue un político curtido. Lo malo es que ahora echa un tiro a la revolución y otro al gobierno. Se cuida, dicen por aquí. Juan Carlos Padrón. Pero yo no he hecho ningún tiro a la revolución ni ningún tiro al gobierno. Como se refiere a mí, me veo obligado a hablar en primera persona. Yo siempre he actuado de acuerdo a mis convicciones, no de acuerdo a conveniencia alguna. Cuando tuve que oponerme al paro petrolero, cuando tuve que oponerme a la abstención, cuando tuve que oponerme a una cosa absurda, la Plaza Altamira, como si el problema de Venezuela fuesen los militares buenos y los militares malos, cuando tuve que oponerme a la candidatura de Arias Cárdenas, una estafa pública evidente, un entendimiento entre Chávez y Arias para quedarse con gobierno y con oposición. Cuando tuve que oponerme a eso, me opuse, Vladimir, sin titubear. Y cuando tengo que acompañar a muchos sectores descontentos en predicar el cambio, lo predico. Ahora, yo soy venezolano. Mi primera obligación es con mis connacionales, con mi tierra, con mi país. Y mis connacionales, mis hermanos venezolanos, sean adecos, chavistas, copellanos, sean masistas, sean independientes, buhoneros, empresarios o sean obreros, yo los quiero igual. Ahora, no milito en la lucha de clases, yo no milito en la contrariedad a ultranza. Entonces, aquellos que militan en la siembra del odio y que creen que estar definido es verle el hueso y verle el pelero a quien no esté de acuerdo con ellos, conmigo no cuenten. Yo creo en Venezuela y creo en la conciliación de mi país.
Una última pregunta por aquí. Te preguntan, ¿qué opinas de la visita de Pastrana, que apoya golpes, Piñera, que ahora Pinochet, Calderón, donde el país donde hay droga? Bueno, dice aquí este señor Vladimir Maldonado. Uno debe buscar cierta coherencia. A mí me ha molestado mucho cuando viene el señor Fidel Castro o el señor Raúl Castro o el señor Daniel Ortega o el señor Evo Morales a darnos lecciones a los venezolanos. Igual me molesta cuando vienen otros políticos extranjeros a darnos lecciones de la otra corriente. Quedó en evidencia, de eso no tengo ninguna duda, quedó en evidencia que Leopoldo López es un preso político, pero quedó en evidencia también que los políticos venezolanos parecieran andar buscando muletillas. Cuando no andan en Bruselas, andan buscando un político extranjero. Pero si hay venezolanos en Betijoque y en Cariaco, y hay venezolanos en La Charneca y en Cabimas y en Upata. Yo estoy en contra de la intervención de cualquier político extranjero en los asuntos venezolanos. Ha hablado Claudio Fermín. Bueno, es lo que quiero. Muchas gracias, Lo Claudio, que pienso. ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a la pausa y al regreso estaremos hablando precisamente de petróleo, tema que tú tocaste también, Claudio. Miguel Jaimes.